Tendemos a pensar que la historia es algo que ocurre entre los humanos, pero en realidad algunas de las mayores luchas en la historia han sido entre el hombre y su entorno. A medida que nuestra civilización ha crecido, continuamente hemos buscado dominar, explotar y protegernos de la naturaleza y todas sus criaturas. Y eso se ha vuelto aún más difícil a medida que nuestra civilización sigue adentrándose en sus hábitats. En muchos sentidos, nuestra relación con las criaturas de la naturaleza es la definición de la humanidad misma. Muchos de nuestros mitos, nuestro folclore, nuestras leyendas están basados en la lucha eterna con lo desconocido. Así que aprender sobre algunas de las mayores dificultades de la historia al tratar con las criaturas de la naturaleza puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos y tal vez darnos algunas lecciones mientras seguimos intentando vivir en armonía con nuestro entorno. Aunque su nombre quizá no te resulte familiar, la tigresa de Champawat fue una de las más prolíficas de los llamados devoradores de hombres en la historia registrada. Ella comenzó a matar en Nepal alrededor de 1903. Cuando los aldeanos empezaron a desaparecer, enviaron cazadores, pero les resultó difícil rastrear al animal. De hecho, los devoradores de hombres no pueden ser particularmente inteligentes. Este tigre, o mejor dicho, como se determinó después, una tigresa, podía ser bastante audaz, atacando desde una emboscada para sacar a una persona de una multitud, y aún así parecía saber cómo evitar a las personas que estaban armadas. Mientras seguía evadiendo a los cazadores y el número de muertos aumentaba, el gobierno finalmente envió soldados del ejército nepalí, quienes tampoco lograron atrapar al animal, pero cuyas acciones generalizadas parecen haberla obligado a cruzar a la India. Para entonces, ella ya había matado a más de 200 personas en Nepal. Los tigres están entre los felinos más grandes del mundo. Los machos pueden pesar más de 700 libras o 325 kilogramos. Atacan por sorpresa, normalmente desde un lado o por detrás, y son capaces de derribar a un rinoceronte indio adulto. Los conflictos entre humanos y tigres no son poco comunes. Patrick Greenfield señaló en The Guardian en 2025 que un brote de gripe porcina africana entre los jabalíes salvajes, una de sus presas favoritas, provocó un aumento de ataques de tigres a humanos el invierno pasado. Greenfield informa que algunas regiones han visto un aumento del 1000% en los incidentes de conflicto entre humanos y tigres a medida que la fiebre porcina africana se ha propagado. Un experto le dijo a The Guardian: "Los tigres tienen hambre". Aún así, los tigres siberianos afectados rara vez son peligrosos, y solo 7 muertes humanas se les atribuyeron entre 2010 y 2024. Pero aunque los tigres no prefieren a los humanos como presa, y los tigres devoradores de hombres son raros, se estima que los tigres han matado hasta a 1 millón de personas en los últimos 5 siglos. Después de ser expulsada hacia la India, la tigresa se estableció en el remoto distrito de Champawat, donde se volvió aún más peligrosa y territorial. Había aprendido el comportamiento de los cazadores y seguía evadiéndolos. Se volvió lo suficientemente audaz como para atacar aldeas a plena luz del día. Los aldeanos se negaban a salir y tapiaban sus ventanas, convencidos de que no era una tigresa la que los cazaba, sino demonios. En 1906, un administrador invitó a un famoso cazador de caza mayor llamado Jim Corbett para cazar a la tigresa de Champawat. Corbett era un oficial del ejército de la India británica, quien había crecido en la India y era conocido por ser un cazador sumamente hábil y un tirador experto. Después de poner como condición que se retiraran todas las recompensas y que otros cazadores y soldados fueran apartados de la cacería, él rastreó y mató a la tigresa en 1907. Su error fatal fue matar audazmente a una joven de 16 años, su última víctima, y así dejar un rastro que Corbett pudo seguir. Después de encontrar la ubicación general donde el tigre se había estado escondiendo, organizó a 300 aldeanos para hacer una batida al día siguiente, caminando en línea por el bosque, haciendo ruido y ahuyentando a la tigresa hacia donde Corbett pudiera matarla. Al examinarla, se descubrió que la tigresa había perdido los colmillos superiores e inferiores del lado derecho de la boca, aparentemente por una bala de un cazador. El daño le había dificultado atrapar presas normales, y eso probablemente fue lo que la llevó a convertirse en devoradora de hombres y lo que le enseñó a evitar a los hombres armados. La joven de 16 años había sido la víctima humana número 436 confirmada de la tigresa de Champawat. Corbett también fue reconocido por la caza de los tigres de Shogar, esta pareja de tigres de Bengala devoradores de hombres, una tigresa vieja y su cachorro subadulto aterrorizó la región de Kumaon, en el norte de la India, desde 1925 hasta 1930. Se reportó que la pareja fue responsable de más de 64 muertes humanas en un área de 1.500 millas cuadradas. La tigresa no podía cazar presas normales debido a su edad. Corbett mató al cachorro en 1929, pero hubo un giro macabro.
Al parecer, la tigresa dependía del cachorro para despachar rápidamente a las víctimas. Después de la muerte del cachorro, los ataques se volvieron más macabros, hasta que Corbett finalmente mató a la tigresa en 1930. El 9 de junio de 1918, una mujer en el pequeño pueblo de Bhinji, en el distrito de Ruta Rudraprayag, al norte de la India, se despertó de su sueño, consciente de una presencia peligrosa en su casa. Ella alcanzó a ver brevemente a una criatura poderosa saliendo de su choza. Cuando ella y su esposo encendieron una lámpara, descubrieron que su hijo de 7 años había desaparecido. Fue la primera víctima conocida de la aterradora bestia, que llegaría a ser conocida como el leopardo devorador de hombres de Ruta Rudraprayag. La criatura aterrorizó el campo circundante durante 8 años. Los mejores cazadores intentaban rastrearlo, solo para perder su rastro. La gente llegó a tener miedo de viajar entre los 40 kilómetros que separan los templos hindúes de Kedarnath y Badrinath, en lo alto de las montañas del Himalaya. Los aldeanos se niegan a salir por la noche, solo para que la criatura derribe puertas o atraviese paredes de lodo o paja para sacar a las víctimas de sus casas y devorarlas. El leopardo puede ser un enemigo mortal. Es un gran cazador nocturno, proporcionalmente más fuerte que el león o el tigre, y los cazadores lo describen como más astuto que ambos. Pueden correr a más de 60 kilómetros por hora, tienen mayor agilidad, sigilo, capacidad para trepar y un sentido del olfato mejor desarrollado que un tigre. Y al ser más pequeños, pueden ocultarse más fácilmente entre una vegetación más rala. Y una vez que un leopardo mata y come a un humano, es probable que siga siendo un devorador de hombres. El leopardo de Ruta Rudraprayag, de hecho, una vez entró a un corral lleno de cabras e ignoró a las cabras, eligiendo en su lugar comerse al cabrero de 16 años que dormía en medio. Aunque los leopardos devoradores de hombres son raros y representan una proporción muy pequeña de los leopardos, siguen siendo una plaga persistente para los humanos incluso hoy en día. Un periodo de rápida urbanización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX resultó en un conflicto particular entre las personas y los leopardos en la India, donde casi 12.000 muertes fueron oficialmente atribuidas a leopardos entre 1875 y 1912. El conflicto entre los humanos y los leopardos continúa. Una edición de diciembre del Kathmandu Post señaló que el miedo se había extendido por el distrito de Bardilla en Nepal, después de que 3 personas fueran asesinadas por leopardos tan solo en diciembre. Un experto en vida silvestre fue citado en la publicación diciendo que los leopardos, especialmente las hembras con crías o los individuos heridos, pueden volverse agresivos y aventurarse a los asentamientos humanos en busca de presas fáciles. El experto enfatizó la necesidad de programas de concientización en las zonas de alto riesgo. Pero el leopardo de Rudraprayag no era un devorador de hombres típico. Finalmente, el leopardo atrajo suficiente atención para que el gobierno respondiera, primero ofreciendo recompensas, luego enviando cazadores y, finalmente, destacando un batallón de soldados. Pero el leopardo de Ruta Rudraprayag resultó ser excepcionalmente astuto, evadiendo y escapando de trampas y volviéndose imposible de rastrear. La gente llegó a convencerse de que el leopardo era en realidad un demonio y empezó a temer reportarlo a los cazadores por miedo a provocar su ira. En al menos un caso reportado, un sadhu, un hombre santo indio, fue quemado vivo en su choza por personas convencidas de que se transformaba en la bestia por las noches. En 1925, el gobierno volvió a solicitar la ayuda de Jim Corbett. Corbett cazó sin éxito al leopardo, que mostró una habilidad casi mística para entender y evitar trampas durante casi 1 año y medio, señalando que el leopardo era aparentemente aún más astuto que los tigres devoradores de hombres. Finalmente, en mayo de 1926, Corbett mató al animal, solo gracias a un disparo afortunado efectuado en plena noche. Para ese momento, el leopardo de Rudraprayag había matado, según los registros oficiales, a 126 personas, aunque Corbett asumía que la cifra probablemente era mayor, ya que no siempre se reportaban los ataques. Aunque el leopardo macho, excepcionalmente grande, era viejo y mostraba heridas de varios intentos por matarlo, habría sido relativamente joven cuando comenzó a matar humanos 8 años antes. Mientras que los grandes felinos devoradores de hombres suelen estar heridos, enfermos o de alguna manera incapaces de cazar a sus presas habituales, Corbett teorizó una explicación diferente para el leopardo de Rudraprayag. Él teorizó que los cuerpos de las víctimas de la devastadora pandemia de influenza de 1918 no habían recibido una disposición adecuada. El leopardo había comenzado a comer los cadáveres, y al identificar a los humanos como una fuente de alimento, una vez que la enfermedad disminuyó, empezó a cazarlos. Aunque los devoradores de hombres a menudo tienen heridas que les impiden cazar presas normales, un estudio de 1967 determinó que casi el 8% de los leopardos devoradores de hombres eran como el leopardo de Rudraprayag, machos adultos sin heridas. La historia del leopardo de Ruta Rudraprayag es útil para entender por qué la historia cae en el olvido.
Si una bestia en Europa o en Estados Unidos a principios del siglo XX se hubiera comido a 100 personas, no habría tomado 8 años rastrearla, y su nombre sería conocido en todas partes. Sin embargo, el leopardo de Rudraprayag probablemente sería completamente desconocido fuera de la región donde devoró personas si Corbett no hubiera publicado un libro sobre la cacería en 1947. Y ese hecho se ve aún más respaldado por la historia olvidada del leopardo de Panar, al que Corbett cazó y mató con éxito en 1910. El leopardo de Panar, en un periodo de tiempo más corto, mató a más de 400 personas, pero era menos conocido que el leopardo de Rudraprayag, porque Corbett argumentaba que su zona de caza en el distrito de Almora era aún más remota que Rudraprayag. Lo mismo puede decirse de los llamados devoradores de hombres de Tsavo. Estos dos leones machos del sur sin melena aterrorizaron un campamento de construcción que estaba edificando un puente ferroviario sobre el río Tsavo en Kenia, como parte del ferrocarril Kenia-Uganda en 1898. Irónicamente, el nombre Tsavo significa lugar de matanza, una referencia a las guerras que involucraron al pueblo Masái. El león devoró tan agresivamente a los trabajadores indios del ferrocarril, quienes intentaron sin éxito mantenerlos alejados usando fogatas y cercas hechas de arbustos espinosos, que los trabajadores huyeron del lugar y detuvieron la construcción. Finalmente, después de muchos intentos fallidos, el ingeniero a cargo del proyecto, un oficial del ejército llamado John Henry Patterson, logró matar exitosamente a ambos leones. Se dice que el segundo tuvo que recibir 9 disparos antes de morir. Aunque hubo estimaciones de que los leones de Tsavo mataron a hasta 140 personas, estimaciones más recientes basadas en los diarios de Patterson y un análisis de los dientes del león sugieren que el número probablemente no fue mayor a 35. No está claro por qué los leones se volvieron devoradores de hombres, pero una posibilidad es que los leones se habían acostumbrado a encontrar cuerpos humanos a lo largo del río, que estaba en la ruta del comercio árabe de esclavos hacia el centro de comercio de Zanzíbar. El análisis de sus cráneos y dientes sugiere que anomalías en los dientes y la mandíbula también pudieron haberle dificultado a uno de los leones atrapar y comer presas normales, lo que lo llevó a complementar su dieta con los trabajadores del ferrocarril. Ese león probablemente influyó en el otro. Los leones son hipercarnívoros generalistas, lo que significa que pueden sobrevivir y adaptarse a una variedad de condiciones y presas, pero su dieta es más del 70% carne. Pruebas químicas en el pelo y el colágeno óseo del león de Tsavo sugieren que su dieta estaba compuesta aproximadamente en un 50% por humanos. Los leones, que son los más sociales de los grandes felinos, son cazadores cooperativos efectivos, pero también pueden cazar por su cuenta, donde son cazadores de emboscada muy eficaces. Aunque los leopardos pueden ser más fuertes en proporción a su peso, los leones son en promedio unas 2,5 veces más grandes que los leopardos. El ataque del león es corto y poderoso, y regularmente matan animales de hasta 550 kilogramos o más de 1,200 libras. Aunque los ataques siguen siendo raros, en 2025, Bernd Kebel, un namibio de 59 años, empresario y filántropo que apoyaba la conservación del león del desierto, murió mientras estaba de safari en Namibia por una leona llamada Charlie. Charlie era muy conocida, había aparecido en documentales de vida silvestre. El proyecto de conservación del león del desierto dijo sobre ella: Charlie fue probablemente el recurso turístico más valioso en el río Jonibar durante los últimos 4 años. Sin embargo, ahí radica el problema, ya que el aumento del turismo y los guías que no seguían las reglas sobre la distancia e interacción hicieron que Charlie, según supone la fundación, perdiera todo su miedo y respeto natural por los vehículos y las personas. Al igual que el leopardo de Rudraprayag, probablemente los leones de Tsavo no serían recordados si Patterson no hubiera escrito un libro sobre ellos en 1907, el cual ha sido retomado en la cultura popular, especialmente en la película de 1996, Los demonios de la noche, protagonizada por Val Kilmer y Michael Douglas. Sin embargo, la película fue altamente ficcionalizada, exagerando tanto el número de muertes causadas por los leones, como haciendo que los leones mataran al personaje de Michael Douglas, quien era completamente ficticio. Patterson posteriormente vendió las pieles y los cráneos de los devoradores de hombres de Tsavo al Museo Field de Chicago, donde están en exhibición. Pero al igual que el leopardo de Rudraprayag, los leones de Tsavo eran relativamente bien conocidos en comparación con los devoradores de hombres mucho más prolíficos de Jumba. Una epizodia virulenta de un virus llamado peste bovina azotó África cerca del final del siglo XIX y continuó afectando al continente durante la primera mitad del siglo XX.
La peste bovina, que en alemán significa plaga del ganado, es similar al moquillo canino y afecta incluso a ungulados de dedos pares como el ganado, el búfalo doméstico y animales como antílopes, jirafas y ñus. Se cree que el virus del sarampión humano surgió del virus de la peste bovina. Puede ser devastador para las poblaciones animales. La epizotia de peste bovina de 1890 mató a aproximadamente el 90% del ganado en el África subsahariana. En respuesta a un brote a lo largo de la frontera entre Malawi y Zambia, las autoridades intentaron evitar que la enfermedad se propagara a los rebaños domésticos, sacrificando poblaciones de animales salvajes. Y eso, a su vez, provocó una escasez de alimento para las manadas locales de leones. Una manada en una zona del sur de Tanzania encontró otra fuente de alimento. Entre 1932 y 1947, la manada de 15 leones comenzó a cazar a la gente local. Su comportamiento realmente cambió. Por ejemplo, realizaban sus ataques por la tarde, algo poco común en los leones. Por la noche, podían viajar hasta 30 kilómetros para atacar una aldea desprevenida al día siguiente. Los hombres que los cazaban incluso afirmaron que parecían haber establecido una especie de red de relevo que les permitía arrastrar a sus presas más adentro de la selva para devorarlas. Durante el periodo de 15 años, se estima que la manada, probablemente compuesta por al menos 3 generaciones de leones, se comió entre 1.500 y 2.000 personas. Los leones devoradores de hombres pueden ser difíciles de rastrear en África, en parte debido a las supersticiones locales, donde a menudo se cree que los devoradores de hombres no son leones reales, sino espíritus malignos, y por eso la gente tiene miedo de reportar los ataques. Se pensaba que los devoradores de hombres de Nahambe eran dirigidos por un curandero que había sido destituido por un jefe. Incluso hoy en día, las supersticiones locales dificultan que los expertos en vida silvestre puedan manejar a los devoradores de hombres. La manada de leones fue finalmente cazada y erradicada por un guardabosques británico llamado George Rushby, quien comentó que los famosos devoradores de hombres de Tsavo eran poca cosa comparados con lo que estos resultaron ser. Pero, como ocurrió con el leopardo de Penar, las víctimas del león de Nahambe eran nativos de una zona remota del mundo, por lo que su historia es mucho menos conocida. Ha habido muchos más grandes felinos devoradores de hombres con nombres como el devorador de hombres de Segur y el leopardo de las colinas Yalangri, y los conflictos con estos animales aún ocurren. Un devorador de hombres en el distrito de Pitogarth, en la India, mató al menos a una docena de personas en 2014 y, según se informa, atacaba a hombres ebrios mientras regresaban tambaleándose a casa después de una noche de copas. El Hindustan Times hizo un reportaje sobre una aldea que estaba siendo aterrorizada por un leopardo devorador de hombres tan largo como una motocicleta en 2017, y la estación de televisión Hindi NDTV de Nueva Delhi señaló que una leoparda, que se pensaba era devoradora de hombres, fue abatida en julio de 2018. Un estudio de literatura de 2025 encontró que 84 personas habían sido atacadas por jaguares en la selva amazónica entre 1950 y 2025. Los autores escribieron: nuestros hallazgos desafían la percepción de larga data sobre la rareza de los ataques de jaguar y enfatizan la necesidad de estrategias específicas para reducir el riesgo y fomentar la convivencia en las comunidades que dependen del bosque. En Norteamérica, el puma o león de montaña, un cazador solitario que puede llegar a medir hasta 2,5 metros de largo y pesar alrededor de 73 kilos, rara vez ataca a los humanos. Pero se han reportado alrededor de 29 ataques fatales de puma a personas en Norteamérica en los últimos 100 años. Los ataques tienden a ser el resultado de encuentros fortuitos. Hoy en día, los grandes felinos son responsables de aproximadamente 300 muertes humanas al año, principalmente en India y África. Los humanos matan aproximadamente 1.500 veces esa cantidad en homicidios intencionales cada año. Estadísticamente, los ataques de grandes felinos son mucho menos comunes que los ataques fatales de perros, los rayos o las picaduras de abejas. Y en Estados Unidos hay más ataques fatales atribuidos a grandes felinos en cautiverio que a animales salvajes. Como animales peligrosos, las tenias matan a más personas. Al final, por supuesto, los humanos han demostrado ser un riesgo mucho mayor para las poblaciones de grandes felinos que al revés, y sus poblaciones han seguido disminuyendo en todo el mundo. Jim Corbett, de hecho, fue un gran defensor de la preservación de las áreas silvestres para proteger las poblaciones de grandes felinos y reducir la posibilidad de conflictos con los humanos. El parque nacional más antiguo de la India se llama Parque Nacional Jim Corbett y fue creado principalmente para proteger al tigre de Bengala. Pero aunque sus poblaciones están disminuyendo, la invasión continua de su hábitat significa que el conflicto con los grandes felinos sigue ocurriendo. Y aunque se han desarrollado algunas técnicas de manejo, la idea de que los humanos vivan junto a grandes depredadores tope ha resultado difícil de resolver.
Mientras intentamos encontrar la manera de vivir en paz con nuestro entorno, se vuelve aún más importante recordar nuestra historia con estos animales. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy, History Deserves to be Remembered, con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy, History Deserves to be Remembered, como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad de Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy, History Deserves to be Remembered, en Cameo.